Modelo de palacio señorial que debe destacar por sus proporciones y disponerse con una fachada de 3 pisos, donde los órdenes se superponen para establecer una red de elementos verticales y horizontales que imponen su marcado sentido geométrico. Como podemos ver aquí en el Palacio de Rucellai, Florencia, este, estos pequeños relieves son esto que adorna como, que son como marcos en el edificio, pues esto le puede dar como un sentido geométrico. A eso hace referencia con los elementos verticales y horizontales. Al igual que la arquitectura, la escultura es una ciencia, pero en este caso de la representación tridimensional de los objetos, pues imita la realidad siguiendo unas reglas establecidas, con ayuda de métodos mecánicos de comprobación como la regla y la escuadra. Se trata de pasar de el modelo real de una escala a otra, manteniendo fijas las proporciones y dando prioridad al único punto de vista. El proceso consta de 3 fases. Se realizan dibujos que son estudios del natural, después se construye un pequeño modelo de barros, cera o terracota, y finalmente se traslada el modelo grande, de igual tamaño que la obra definitiva. Por ejemplo, como actualmente los arquitectos hacen pequeñas maquetas que son como una proyección, por decirlo de alguna forma, de lo que quieren hacer a grande escala, pero primeramente hacen como una pequeña maqueta para darse, pues para medir proporciones y tener algo visual de lo que quieren hacer. Esta nueva concepción de la escultura comienza con Donatello, quien rompe definitivamente con el pasado reciente. En su objetivo aspira a un arte más fiel a la naturaleza. Es el primero que desde la antigüedad retoma el carácter heroico de la figura humana y con él el contraposto, lo que conlleva su independencia completa respecto al marco arquitectónico y al ropaje que la envuelve. Pues él es como el que vuelve a retomar una figura del hombre pues heroicamente y se adhiere más a la naturaleza, que es como pues los desnudos, porque según eso, pues naturalmente eso no, pues venimos así, como Adán y Eva o refiriéndose a esa figura de la naturaleza y esas cosas. Lo primordial es concebir el cuerpo humano como estructura articulada que implica movimiento, tanto como el mármol como el bronce. Aquí podemos ver la figura de San Jorge y de David. El David está hecho de bronce y el de San Jorge está hecho de mármol, pero ambos tienen como muy definido, pues por ejemplo la capa, el casco, como podemos ver en el de David, esa que está recargado en su espada, ese movimiento como de la rodilla doblada, las manos dobladas. Su huella es seguida por Lorenzo Giliberti, quien aplica la perspectiva en el relieve, donde con entrantes y salientes las figuras se unen con el fondo arquitectónico y paisajístico. Pues como podemos ver aquí en esta imagen, la Puerta del Paraíso, que está en Florencia, y todos los marcos están adornados de relieves, pues a eso hacen referencia. La pintura. La pintura también recibe con base científica a partir de la perspectiva lineal. El espacio pictórico es profundo y las figuras ganan volumen gracias a la relación entre la luz y la sombra, lo que realza los valores táctiles. Su gran protagonista es Masaccio, que parte de la herencia de Giotto, la profundidad que éste sugiere en el siglo XIV con el escorzo y el claro oscuro se logra definitivamente ahora en un modo racional. Pues aquí están estas dos imágenes, la lamentación sobre Cristo muerto y la vocación de San Mateo. La lamentación sobre el Cristo muerto podemos ver que es una imagen como muy pálida. Todos los tonos son como algo pálidos y aunque es
algo que se podría decir, pues con tonos claros, porque vemos algo pálido, se ve como una imagen oscura, como si los colores fueran opacos. Y en esta, la vocación de San Mateo, vemos una imagen que está totalmente en tonos oscuros. Arranca de la idea clave: cada grupo de paralelas que existen en la naturaleza convergen en un punto de fuga que corresponde al punto de vista del espectador. El escorzo es necesario porque el objetivo ahora es representar la realidad que se ve y precisamente los objetos pintados nunca serán iguales que los reales. Por tanto, el pintor no tiene más remedio que recurrir a las deformaciones que, con ayuda de la perspectiva lineal, son ahora mensurables. La superficie pictórica se presenta como un armazón de líneas que se construye previamente para después encajonar las figuras dentro de él. De este modo se establecen claramente varios niveles en profundidad y las formas se acortan a medida que se alejan, pero siempre con igual nitidez, con lo que también aquí es impredecible el escorzo, que se revuelve mediante reglas matemáticas que Giotto en su época no conoció. Estas pueden ser tocadas y contempladas por todos sus lados, pero los otros no, ya que es imposible incluir todo cuando captan nuestros sentidos. Mm, pues como, como si para nosotros, por ejemplo, podemos ver algo, pero ya no lo podemos percibir desde nuestros sentidos como tanto táctiles como visual, no sé. Mosasio es capaz de resolver con éxito la técnica y ofrece por primera vez una pintura que, sorprendente en su época, lleva la vista del espectador hacia dentro, creando una gran ilusión tridimensional con figuras sólidas que incitan a ser tocadas. Con la perspectiva lineal, la percepción se limita a un punto de vista fijo y, por tanto, el espacio se convierte en un cubo donde todo se dispone siguiendo las líneas que se juntan en el punto de fuga. A esto me refería en la diapositiva anterior, como ya, por ejemplo, este que es tridimensional, nuestros sentidos como que ya no son, pues, ya no podemos como verlo, por ejemplo, visualmente, tendríamos que, más bien, a lo contrario de lo que dije, como que tendríamos que tocarlo para saber que en realidad no está ahí por la tridimensión, como en el 3D que cuando nosotros vamos al cine nos percatamos de que algo pues tal vez está ahí, pero en realidad no es así y nuestros sentidos como que no son conscientes de eso. Mm, Fra Angelico es un pintor religioso que, ligado a la tradición gótica, utiliza la arquitectura brunellesiana en perspectiva como medio para expresar un mensaje que encamina las almas hacia lo divino, a modo de predicación. Pues sí, podemos ver como estas imágenes de la Anunciación se ven como si fueran ángeles, pues sí, todos tenemos la idea de que los ángeles siempre nos acompañan y que cuando nosotros nos morimos como que es como si nuestra alma tuviera que recorrer un camino hasta el cielo, que en este caso pues es como lo divino, ¿no? Segunda generación de pintores. Con la base establecida mm, Con la base establecida por Musacchio y Fra Angelico, surge la segunda mitad del siglo XV una segunda generación de pintores, fundamentalmente en el ámbito florentino, que amplía las posibilidades constructivas de la perspectiva y redescubre la antigüedad. Uno de ellos es Paolo Usello, que pretende aplicar correctamente el escorzo para que sus figuras y objetos parezcan duros y reales.
Y aquí tenemos la batalla de San Romano. Otro de ellos es Piero de la Francesa. Desarrolla la perspectiva desde las matemáticas, por lo que trata geométricamente las formas, que así resultan más sólidas y estáticas, al tiempo que la luz genera profundidad y relieve. Como podemos ver en esta imagen, frescos en la iglesia de San Francisco, pues todo para, por ejemplo, al estar el techo, no sé, redondo o algo, el usar las figuras geométricas que son triángulos, este, mm, cuadrados y todo eso, pues le da más figura o más, como una mejor vista a las pinturas que se quieren mostrar en, en, en las iglesias o así. Sandro Botticelli se despreocupa completamente de la profundidad y de la perfección anatómica. Desarrolla un estilo basado en la línea, donde el espacio tiende a ser plano y las formas se hacen flexibles y sinuosas, siguiendo un ritmo entrelazado. Es renacista, pues inspira directamente en las estatuas antiguas, de las que capta la belleza ideal y la libertad de movimientos. Sus figuras se alargan demasiado y parecen flotar en el aire sobre el fondo en el que claramente se recortan, aunque sus preocupaciones sean distintas a la de los otros pintores italianos de su época. A partir de ellas, recupera la mitología clásica que él adapta a un contexto cristiano, según la filosofía neoplatónica de los humanistas florentinos, que insiste en que todo el universo se relaciona con Dios. Esto explica por qué Botticelli afronte el cuadro mitológico con gran formato, algo novedoso, pues esto hasta ahora se había reservado para las obras religiosas. Como podemos ver en El nacimiento de Venus, es una pintura que es muy conocida y que prácticamente cuando tú buscas Venus te aparece esta pintura. Este, Como podemos ver, cuenta con estas características donde se ven como los ángeles que aparecen aquí, se ven como flotando en el aire, como si estuvieran volando, y como una imagen angelical, pues, y se ve como si la diosa estuviera como recortada, como si fuera un tipo collage, así se ve el cuadro. Bueno, no tan así, pero sí se ve como lo describe, que son las obras de Bositelli. Este es como el ejemplo más claro de sus obras. Y pues esto sería todo y muchas gracias.